Este uniforme perteneció a Helmut Kneller. Era testigo de Jehová. Igual que él, miles de testigos fueron recluidos en cárceles y campos nazis debido a sus creencias. Aunque fueron pocos, teniendo en cuenta los millones de personas que el terror nazi exterminó, casi 2000 testigos perdieron la vida. De ellos, más de 250 fueron ejecutados. Desde los inicios del régimen nazi, este pequeño grupo de cristianos sufrió una persecución brutal, pero no se les silenció. Hicieron saber al mundo que la maquinaria asesina nazi los estaba aniquilando no solo a ellos, sino también a los judíos, los polacos y otros grupos. En la actualidad, pocas personas conocen la historia de los testigos de Jehová, cómo se mantuvieron firmes en sus creencias y hablaron con valor. Esta historia merece contarse. Las exposiciones presentes en los museos adjuntos a los campos de concentración nazis muestran la dramática historia de cientos de miles que se enfrentaron con valentía al terror fascista dirigido por el dictador Hitler. Y no deja de llamar la atención la presencia de un reducido número de ellos que pertenecieron a la secta de los Testigos de Jehová como parte importante de aquella resistencia. ¿Es posible que esta secta haya sido un grupo que resiste realmente el fascismo desde sus principios cristianos? ¿Se puede decir que ellos resistieron debido a una cuestión de conciencia? Un examen más profundo de los hechos nos permitirá determinar su verdadera posición. Un análisis de los documentos disponibles señalan con claridad que, después que el dictador adquiere poderes legales absolutos sobre la nación en 1933, la dirección nacional de la secta intenta mantener buenas relaciones con el nuevo régimen. Ya desde la década de los 20 se hacía evidente que el nacionalsocialismo se estaba alzando como una fuerza política y paramilitar de proporciones terroríficas. En la denuncia de los atropellos del naciente poder fascista alemán estuvieron presentes todas las fuerzas de izquierda junto a sindicatos y algunos clérigos religiosos. Pero también se hacía manifiesto que la mayoría de las religiones, en la competencia divina por adquirir nuevos clientes fieles, habían comenzado una caza de brujas, especialmente enarbolando la bandera del antisemitismo, que era muy popular y aceptada en la época. Los testigos se vieron envueltos en este juego. Las declaraciones oficiales de su dirección los delata en su esfuerzo para sacarse de encima todo vínculo judío que pudiesen tener, es decir, apoyan tácitamente la ola antijudía que comienza a apoderarse de toda Europa. Analicemos los detalles. En abril de 1933, los dirigentes de la oficina de la Watchtower en Magdeburgo fueron arrestados por orden del gobierno. Se presentían malos tiempos para la organización. Por eso los directivos de la organización en USA, Rutherford y Nathan Knorr viajaron en forma urgente hasta Berlín y prepararon una declaración de hechos, Declaration of Facts, que se haría oficial unos cuantos días después, en una asamblea convocada en forma sorpresiva en Berlín con más de 7000 testigos alemanes, y después de que, claro está, Rutherford y Knorr hubiesen vuelto a Nueva York. Ellos no correrían los riesgos de sus fieles alemanes que se presentarían en la asamblea. Pero, ¡qué desilusión! La quemante declaración no era tal. No hacía un llamamiento emocionante para que los testigos se opusieran a la opresión del gobierno de Hitler, tal y como ha afirmado la sociedad Watchtower con el correr de los años, sino, más bien, fue un intento de apaciguar al terror nazi y a los miembros del partido, y quizás granjearse algunos de sus privilegios. Este hecho es reconocido parcialmente en el Anuario de los Testigos de Jehová de 1974. Se admite que muchos en la Asamblea de Berlín estaban decepcionados con la declaración, dando a entender que ellos querían una declaración antinazi más enérgica.
El 25 de junio de 1933, en aquella asamblea de emergencia realizada en Berlín, los dirigentes testigos de Jehová realizan las siguientes declaraciones que los delata transando frente al régimen para ganarse su favor. Nuestros enemigos nos acusan falsamente de haber recibido de los judíos apoyo económico para nuestra obra. Nada más lejos de la verdad. Hasta la fecha, los judíos jamás han contribuido la menor cantidad de dinero a nuestra obra. Nosotros somos fieles seguidores de Cristo Jesús y creemos en Él como el Salvador del mundo, mientras que los judíos rechazan completamente a Jesucristo. El más grande y más opresivo imperio sobre la tierra es el imperio angloamericano. Con eso se da a entender el imperio británico, del cual los Estados Unidos de América forman parte. Ha sido el comercialismo judío del imperio británico-americano el que ha edificado y traído al gran capital como un medio de explotación y opresión de gentes de muchas naciones. Este hecho aplica particularmente a las ciudades de Londres y Nueva York, los baluartes del gran capital. Este hecho es tan manifiesto en Norteamérica, que hay un proverbio concerniente a la ciudad de Nueva York que dice: los judíos la poseen, los católicos irlandeses la gobiernan, y los americanos pagan los impuestos. Nosotros no tenemos contienda con ninguna de esas personas mencionadas, pero, como testigos de Jehová y en obediencia a su mandamiento basado en las Escrituras, nos vemos obligados a llamar la atención concerniente al asunto para que la gente pueda ser iluminada en lo que respecta a Dios y su propósito. El presente gobierno de Alemania se ha declarado contra los opresores del gran capital y en oposición a la influencia ilegítima de la religión en los asuntos políticos de la nación. Pues esa es exactamente nuestra posición. En lugar de estar en contra de los principios defendidos por el gobierno de Alemania, nosotros estamos rotundamente a favor de tales principios, y afirmamos que Jehová Dios a través de Jesucristo llevarán a cabo la realización de esos principios. Un examen minucioso de nuestros libros y demás publicaciones pone de relieve el hecho de que los mismos elevados ideales que sostiene y promulga el actual gobierno de la nación se exponen, defienden y recalcan con firmeza en dichas obras, y muestra que Jehová Dios se encargará de que todas las personas que aman la justicia los alcancen a su debido tiempo. Anuario de los Testigos de Jehová 1934, páginas 134-136, versión en inglés. Elevados ideales que sostiene y promulga el actual gobierno. Es que los testigos de Jehová defienden y recalcan aquellos ideales, es decir, los ideales antisemitas del régimen. Aquellos mismos ideales contra los comerciantes judíos que se ha mencionado anteriormente. ¿Cuál es la neutralidad que alegan tener los testigos de Jehová? Su oposición a otro sistema que no es el nazi, los delata implícitamente como pronazis. Aún más, la forma despectiva de referirse a los judíos pone en evidencia un incipiente antisemitismo, que puede ser interpretado de dos maneras: o los dirigentes son realmente racistas, y les agradaba la posibilidad de ver a los judíos y el gobierno americano bajo la bota nazi, o simplemente transaron cobardemente frente a la tiranía de Hitler. No es exacto afirmar que la declaración fue hecha en tiempos en que no se tenía aún conciencia del terror nazi. Si bien es cierto que el ascenso al poder de Adolf Hitler como canciller del Reich ocurre en 1933, el historial de violencia, antisemitismo y racismo fascista se venía conociendo desde algunos años antes, tal como lo sostiene la prensa, que aún no caía en poder del fanatismo nazi. El resto es solo historia de cómo sobrevivir en los nuevos tiempos. Cabe señalar que, hasta el día de hoy, la Watchtower no niega que la canción de alabanza que se entonó como música de apertura en aquella asamblea corresponde a las mismas notas del himno nacional alemán. ¿Casualidad? ¿O burdo intento de enviar señales amistosas a los nazis? Los testigos de Jehová señalan que la melodía mencionada ya estaba incorporada desde hace mucho en su cancionero oficial. Pero la pregunta queda, ¿era necesario cantar precisamente aquella melodía en el mismo día en que se debía hacer una importante declaración de principios para la secta de los Testigos de Jehová? Sin duda que la elección de aquella música tiene que ver también con el intento desesperado de la Watchtower por establecer relaciones amistosas con el régimen de Hitler. El resto es justificación de lo injustificable. Es evidente que esta declaración pública es un claro intento de congraciarse con el régimen, y en el que no aparece ningún tipo de rechazo frente a los atropellos que ya comenzaba a ejecutar el poder nazi.
Esta declaración fue firmada por el representante de la organización en Alemania, así como por Joseph F. Rutherford y Nathan H. Knorr, los más altos directivos mundiales de los Testigos de Jehová en aquel momento. Pero contra todos sus cálculos, la maquinaria nazi no los escuchó y los declaró fuera de la ley. De ahí en adelante, Rutherford y los demás directivos exigieron a sus fieles no adherir al régimen, aun a costa de sus vidas. Esa es la otra historia que aparecerá en los anales de los campos de concentración nazi. Centenares de testigos muertos, otros tantos encarcelados y torturados, miles de ellos expulsados de escuelas y trabajos. Claro está que ninguno de los de la dirección en USA pasó aquellas penurias. Pero de la misma manera que lo hacen todas las religiones, los cabecillas de los testigos de Jehová tampoco dan puntadas sin hilo. La violenta persecución contra los testigos de Jehová alemanes después de 1933 se iba a transformar en una buena propaganda para ellos, que hasta el día de hoy se repite desde Brooklyn, Nueva York. Nada más cómodo que formar parte del grupo de los vencedores. El nombre de la organización de la Watchtower se ha inscrito en museos de la memoria del Holocausto de todo el mundo con la sangre de los cándidos testigos alemanes que sacrificaron sus vidas según la directriz que recibieron desde Estados Unidos. Volvemos a repetirlo. ¿Por qué los altos directivos americanos no se quedaron en Berlín hasta el día en que la declaración de los hechos iba a ser dada a conocer en la mencionada asamblea, convocada por ellos mismos? Pero quedan otras preguntas en el aire. ¿Habrían ordenado los directivos aquella resistencia pasiva de los testigos de Jehová si el régimen hubiese aceptado su declaración pública y les hubiese otorgado los permisos para seguir funcionando? ¿Habrían sido tan defensores de la libertad religiosa y política si el régimen los hubiese protegido? James Penton es un emérito profesor de historia en la Universidad de Lethbridge, en Lethbridge, Alberta, Canadá, y autor de 3 libros sobre la historia de los testigos de Jehová. Aunque criado en la secta jehovista y habiendo desempeñado varios cargos de responsabilidad tanto en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, fue expulsado en 1981 por motivos de apostasía después de criticar algunas de las enseñanzas y la conducta de los jerarcas de la secta. Su expulsión ganó la atención nacional de los medios de comunicación y provocó cismas durante varios años entre los testigos de Jehová. En el año 2004 publicó, entre otros, el libro Testigos de Jehová y el Tercer Reich, políticas sectarias bajo persecución. El libro muestra las discrepancias existentes entre la historia oficial de la Watchtower sobre su supuesta oposición al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, y los hechos documentados que demuestran todo lo contrario. El profesor Penton envió una carta en el año 1995 al entonces presidente de la editorial Watchtower, Milton Hensel, después de dar con un artículo publicado en la revista Despertar, sobre la supuesta condena y rechazo por parte de la secta de los testigos de Jehová al régimen nazi. La carta, la paso a relatar. Traducción al español de la carta del profesor M. James Penton. Al presidente de la sociedad Watchtower, Milton Hensel. Estimado señor Hensel. Ayer obtuve una copia de la revista Despertar del 22 de agosto con el artículo ¿Quiénes denunciaron el Holocausto? Al leer el artículo en esta edición de Despertar, fui completamente sacudido y asqueado. La sociedad Watchtower por mucho tiempo ha procurado un encubrimiento de un modo deshonesto. Mientras su organización censura apropiadamente otras comunidades religiosas por su compromiso y apoyo al nazismo, tratan de reclamar que los testigos de Jehová, y solo los testigos de Jehová, nunca fueron culpables de tal compromiso, pero la historia nos cuenta una historia diferente. La Erklärung, o la declaración publicada por la sociedad Watchtower en la Asamblea de Berlín de los Testigos de Jehová en junio 1933 es, ella misma, clara evidencia de que el presidente de la sociedad, el juez J. F. Rutherford, acompañado por N. H. Knorr, manifestaron antisemitismo, hostilidad a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, y a la Liga de Naciones. Además, la Erklärung expresa claramente que los testigos de Jehová apoyaron los objetivos del Tercer Reich. Además de la Erklärung, existe la evidencia de la carta que la sociedad mandó a Hitler inmediatamente después del 25 de junio de 1933, y las declaraciones públicas acerca de la Asamblea de Berlín por Konrad Franke en conferencias en Alemania, hace algunos años. Todo esto yo lo he hecho público en mi libro Apocalipse del Ayer, 1985, el cual sé que ha sido leído en la sede de la Watchtower a través de documentos civiles y reportes internos, y en la edición de primavera 1990 de The Christian Quest. Así que es imposible que miembros responsables de su organización no conozcan los hechos. De modo que la Despertar del 22 de agosto no está nada lejos de una abominación histórica. Soy consciente del débil intento del anuario de 1974 de los Testigos de Jehová por disculpar al juez Rutherford y a la sociedad Watchtower en Brooklyn, alegando que fue el superintendente alemán de la sucursal de sociedad, Paul Balcereit, el que escribió la Erklärung.
Pero la Erklärung o declaración se publicó en ambas versiones, la alemana y la inglesa del Anuario de Testigos de Jehová para 1934 como una declaración oficial de la sociedad Watchtower. Así que es imposible creer que no fuese desaprobada por Rutherford y el hombre que le sucedió a él como presidente de la sociedad, N.H. Knorr. Por lo tanto, la dirección de los testigos de Jehová de la época intentó cometer lo que equivalía a prostitución espiritual con el Tercer Reich al estilo de las dos hermanas, Ahola y Aholiba de Ezequiel 23, de acuerdo a las enseñanzas propias de la sociedad. Aunque yo no espere una respuesta de usted, ni tampoco la quiero, para certeza de que usted esté personalmente consciente de los hechos, yo le estoy enviando los siguientes documentos. 1. Una fotocopia de la original Erklärung. 2. Una fotocopia de la Erklärung tal y como apareció en la edición alemana del Anuario de los Testigos de Jehová para 1934. 3. Una fotocopia de la declaración como aparece en la edición en inglés del Anuario de los Testigos de Jehová para 1934. 4. Una fotocopia de la carta para Hitler, más una traducción al inglés de la misma. 5. Una copia de la edición de primavera 1990, de The Christian Quest. Puesto que soy consciente de que el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, del que usted es miembro principal, está llevando a cabo lo que es una campaña de gran mentira para hacer parecer a los Testigos de Jehová ser la clase del esclavo fiel y discreto de Dios en la tierra y en desacreditar otras religiones, yo, como ex testigo de Jehová, historiador profesional, y como un cristiano que cree que Dios no tiene necesidad de nuestras mentiras, me siento forzado a exponer los hechos al público general. Por lo tanto, envío copias de esta carta, más la lista de documentación, a ambas publicaciones religiosas y seculares a través de los Estados Unidos y Canadá. Y lo haré, por supuesto, también disponible a personas en otras tierras para que pueda ser sabido donde sea posible. Para concluir, señor Hensel, yo suplicaría al cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, que lleva responsabilidad ante Dios y la humanidad, que lo aclaren y admitan los hechos. La hipocresía y falsificar el registro histórico son serios pecados, y estoy seguro de que usted es consciente de ello. Sinceramente suyo. M. James Penton. Sein, sonst gehen wir morgen.